Dios les bendiga. Quiero compartir un tema que he titulado El Dios Alcahueta. El mundo se ha creado un Dios alcahueta. El Dios que habla a la sociedad, que habla al mundo, no es el Dios que me enseña la Biblia. De hecho, muchas personas citan pasajes bíblicos creyendo que esos pasajes bíblicos son promesas para ellos que no están haciendo la voluntad de Dios. Ellos creen que son promesas para ellos que viven una vida en desorden, una vida en pecado, una vida que a Dios no le agrada. Ese Dios no es el Dios que me habla la Biblia. Y parte de ese concepto del mundo, de la sociedad, creo que es por el pueblo de Dios. Creo que es por llevar un mensaje no conforme a la palabra. Creo que es por llevar un mensaje antibíblico o un mensaje diluido o un mensaje distorsionado. Muchos cristianos, al predicar, no llevan el mensaje concreto, el mensaje exacto. Le dicen a la gente, Cristo te ama. O cuando se hace una campaña evangelística, el título es, ven por tu milagro. ¿Por qué no se escribe en el título de esa publicidad, ven a Cristo y arrepiéntete? En ningún momento los apóstoles, y ni el Señor Jesucristo, y ni la iglesia primitiva, al predicar abiertamente, llamaban a las personas de esa manera. Porque el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo, no es para sanar, no es para hacer milagros. Y no estoy diciendo que Dios no pueda hacer un milagro. Él es todopoderoso. Él puede sanar, Él puede proveer, Él puede hacer lo que Él quiera. Pero cuando Él quiera, cuando Él desee. El mensaje del Evangelio es ven a Cristo y serás salvo. Pero a veces creo que a muchos cristianos les da temor de ofender a las personas al decirle ven a Cristo y arrepiente de tus pecados. Ven a Cristo, Cristo te ama. Eso es antibíblico. ¿Sabe por qué no queremos ofender a las personas? Porque tenemos ese temor o tienen ese temor de que las personas lo rechacen al decirle ven a Cristo y arrepiéntete, con amor obviamente. Ven a Cristo y arrepiéntete y serás salvo de una condenación eterna. Ese es el mensaje. Y estas personas que creen que las promesas de Dios son para ellos, no viviendo conforme a la voluntad de Dios, citan ciertos pasajes bíblicos como por ejemplo Romanos 8:31. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O por ejemplo Salmo 91 que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y muchos pasajes bíblicos que es una promesa para la seguridad de su pueblo. Pero si tú no haces parte del pueblo de Dios, estos pasajes no son para ti. Estos pasajes es para el pueblo de Dios, para aquellos que están haciendo la voluntad del Señor, para aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios, para aquellos que agradan a Cristo. El Señor Jesucristo es claro, explícito y dice, el que me ama guarda mis mandamientos. Mi amigo, yo no vengo aquí a condenarte.
O yo no vengo aquí a dar a conocer o a que tú creas que yo soy perfecto o a que tú creas que yo no peco, que yo no fallo. Sí, he pecado, he fallado. En mi camino en el Señor he fallado y seguiré fallando. La palabra enseña claramente que el cristiano peca, mas no practica el pecado. He pecado muchas veces, mas no practico el pecado. No practico el pecado porque un día Dios tocó mi corazón. Un día Dios hizo una obra regeneradora en mi vida. Cambió mi corazón de piedra en un corazón de carne sensible a su voz. Desde ese día he buscado a Cristo, he buscado a Dios, he anhelado conocerlo día tras día, más y más, para aprender de Él, para agradecer lo que Él hizo en mi vida. Pero antes yo odiaba a Dios. Tú dices amar a Dios, pero vives tu vida como tú quieres. No eres obediente a su palabra. Y no estoy diciendo que tengas que ir a una iglesia, es necesario. Es necesario congregarnos porque el apóstol Pablo dice, no dejad de congregar como algunos tienen por costumbre. Es necesario, pero no es lo más relevante. Porque hay mucha gente que va a iglesias todos los días de la semana y no han conocido a Cristo. No han tenido un cambio en su vida, no han dado frutos dignos de arrepentimiento. El Señor nos manda, nos exhorta que nos arrepentamos. Los apóstoles lo mismo. Para que podamos obtener esas promesas que Dios ha establecido para su pueblo, para su iglesia. El evangelio lo han rebajado, le han quitado poder. Hoy en día no estamos llevando el evangelio que llevaron los apóstoles ni la iglesia primitiva. Hombres que tenían esa pasión por Cristo, hombres que llevaban el evangelio con poder, con denuedo, sin importar lo que dijera el mundo, sin importar lo que dijera la sociedad. Hoy en día nos importa lo que diga la sociedad. Está predicando muy fuerte, no siente amor por el prójimo. Sí siento amor por el prójimo, por eso predico la verdad. Como dijo aquel hombre del antaño del siglo XVI, siglo XV, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. El Dios alcahueta, ese Dios que el mundo se creó, que la sociedad se ha creado, pensando que Dios no le importa lo que ellos hagan. Pensando que Dios les aplaude todas sus ofensas hacia Él. Como aquel ladrón que sale a delinquir y antes de salir a delinquir se persigna, le pide al Señor, entre comillas, que le vaya bien y le fue bien, entre comillas, no le pasó nada y le da las gracias a Dios. Señor, gracias porque tú me guardaste, tú me libraste. El Dios alcahueta. Ese no es el Dios que la Biblia me habla. O como aquella mujer que le quita al marido a otra mujer y le da gracias a Dios porque obtuvo el marido que ella quería, que era ajeno. Y le da gracias a Dios. Señor, gracias. No. Dios no te ha dado a ese hombre era ajeno. Ese hombre era de otra mujer. Por tanto, el Dios que tú le das dando gracias no es el Dios que me habla la Biblia. Porque el Dios que me habla la Biblia es santo, justo y recto. Por tanto, abomina el pecado, odia la maldad. No creas que Dios te va a aplaudir por esas cosas que tú estás haciendo, que crees que Dios te está bendiciendo. No, ese no es mi Dios. Ese fue un Dios que tú te inventaste. Ese fue un Dios que la sociedad se ha inventado. Dios desecha el pecado. Dios odia el pecado. Dios odia la maldad. Y si no te arrepientes, te vas para un lugar llamado infierno. No creas que te vas para el cielo. La gente está convencida que se va para el cielo.
porque no ha matado, porque no ha delinquido. Pero si tú no has nacido de nuevo, si tú no estás en Cristo, te vas para el infierno. Juan 3:36 dice que el que cree ha sido salvo, pero el que no cree ha sido condenado. Y la ira de Dios caerá sobre él. La ira de Dios que cayó sobre su Hijo, sobre nuestro Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz. Dice la palabra que cuando Él estaba en el monte Getsemaní orando, dice que estaba angustiado. Su sudor era como gotas de sangre que caían al suelo. A tal grado era la angustia de mi Señor Jesucristo que tuvo que descender un ángel para fortalecerlo. Y muchos dicen que el Señor Jesucristo estaba llorando, estaba angustiado porque Él sabía que iba a ser azotado, porque Él sabía que iba a ser golpeado. No, mi amado. ¿Cómo es posible que los apóstoles, que aquellos hombres del antaño de la iglesia primitiva, aquellos hombres y mujeres que cuando Nerón los echó en el Coliseo para que fueran devorados por los tigres, o cuando eran quemados en el jardín de Nerón para que alumbrasen su jardín, quemados vivos, como esos hombres morían contentos, morían felices al saber que morían por causa de su Rey y su Señor? ¿Y cómo es posible que nuestro Señor Jesucristo, al saber que iba a ser golpeado, maltratado, vituperado, escupido, iba a estar angustiado por eso? No, mi amado. ¿Sabes por qué el Señor estaba angustiado? Porque Él sabía que su Señor, que su Padre se iba a separar de Él. Por eso en Mateo 27:46 Él dice, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Señor, ¿por qué me has desamparado? El Señor se apartó de Jesús porque Él estaba lleno de pecado. Y como Él es un Dios justo, santo, recto, no puede estar con el pecado. Mi amado, el pecado te separa de Dios. El único que te puede unir hacia Dios se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Tú puedes ir a una iglesia, puedes orar, puedes tener una Biblia, pero si no has nacido de nuevo, si Cristo no está en tu corazón, no puede haber cambio en tu vida. Y si no hay un cambio en tu vida, no puedes decir que tienes fe o que eres cristiano. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. La fe sin obras está muerta. Dios no es un Dios alcahueta. El Dios que me enseña las Escrituras es un Dios santo, recto y justo. Y si no te arrepientes, su ira caerá sobre tu vida. Creemos que lo merecemos todo. Creemos que por una simple oración, o por el hecho de ir a la iglesia, o por el hecho de llamarnos cristianos, estamos bien delante de Dios. Judas anduvo con Cristo y se perdió. Mi amado, esto no es un juego. El Evangelio es la palabra de Dios, son las buenas noticias para salvación a todo aquel que cree. Creer implica obedecer, creer implica adorar en espíritu y en verdad. Creer no es solamente decir, yo creo y yo amo a Cristo, pero no vives una vida consagrada a Cristo. Y no estoy diciendo, vuelvo y reitero, que aquel que vive una vida consagrada no puede fallar. Sí.
porque no somos perfectos. Somos imperfectos, somos débiles, somos frágiles, pero cuando nacemos de nuevo, cuando creemos realmente en Cristo, anhelamos día tras día de estar pegado a Él, de estar en su presencia para poder agradarle. Cristo viene, o vas a partir de este mundo cualquier día. Santiago dice que nuestra vida es como neblina que viene y va. En vez de decir, mañana haremos y traficaremos, tenemos que decir si Dios quiere, si Dios permite. Tú y yo no sabemos si hoy vamos a partir de este mundo. Tú y yo no sabemos si mañana nos vamos de este mundo. Algún accidente, alguna enfermedad, algún paro. ¿A dónde vas a ir? ¿Crees que te vas para el cielo porque haces obras buenas? ¿Crees que te vas para el cielo porque no delinques? ¿Crees que vas para el cielo porque no eres homosexual, porque no eres lesbiana, porque no eres prostituta? ¿Crees que vas para el cielo porque no eres pecador según la sociedad? Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estamos separados de la gloria de Dios. Por las redes sociales vemos a muchos cristianos aún contentos porque aquella persona en Brasil que representó al diablo, que destruyó a Jesús según la obra que hicieron esa gente impía, la gente contenta, la gente, wow, sí, el poder de Dios nadie se burla. Y tú sabes cuánta gente se burla de Dios, cree que se burla de Dios sin hacer esos papeles. Tú sabes cuánta gente ofende a Dios sin hacer esas obras de teatro. Mucha gente ofende a Dios y cree que está bien delante de Dios por no hacer la obra esa que hizo esa persona que ya falleció supuestamente. Pero si tú no te arrepientes, aunque no hagas esas obras de teatro como aquel varón, igual te vas para el infierno, igual la ira de Dios va a caer sobre tu vida. Esto no es un juego. Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para dar vida y vida en abundancia. No rebajemos el evangelio, no rebajemos el mensaje, pueblo de Dios. El mensaje no es Cristo te ama y la gente te responde, sí, yo también lo amo. El mensaje es arrepiéntete de tus pecados y verás la gloria de Dios. Arrepiéntete de tus pecados y vas a nacer de nuevo. Arrepiéntete de tus pecados y irás con Dios a los cielos. No es Cristo te ama. Ven a Cristo y vas a obtener todo. Ven a Cristo y pares de sufrir. No, ese no es el mensaje. Ese no es el mensaje, pueblo de Dios. Pueblo de Dios, el mensaje es arrepiéntete de tus pecados y serás salvo de una condenación eterna llamado infierno. Como dijo Charles Spurgeon, no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en vez de tragar. Cuando tú hablas el evangelio, como está escrito, la gente no te va a agradar, no le vas a agradar a la gente. Pero no hemos sido llamados de parte de Dios para agradar a la gente. Hemos sido llamados de parte de Dios para agradarlo a Él. Como dijo el apóstol Pedro, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería digno de llamarme siervo de Jesucristo. No agrades a la gente con estrategias humanas. Agrada a Dios llevando su palabra. Porque llegará un día en que Dios nos va a pedir cuenta de lo que hicimos, de lo que predicamos.
Hay que predicar el evangelio con amor y con mansedumbre, pero predicando la verdad. No suavizando las palabras, predicando la verdad. Cuando Jesucristo predicaba la verdad, mucha gente se retiraba. Y hay un pasaje donde el Señor le pregunta a sus discípulos, a los apóstoles, ¿ustedes también se quieren ir? ¿También se quieren ir? Y el apóstol Pedro dijo, Señor, no. ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Solo en Cristo hay palabra de vida. Solo en Cristo hay salvación. Pero cuando llevamos el evangelio de verdad, no cuando llevamos el evangelio a medias, queriendo agradar a la gente. Yo no he sido llamado de parte de Dios para agradar a la gente. Yo he sido llamado de parte de Dios para agradarlo a Él, viviendo para Él, hablando de Él conforme a su palabra. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Dios te bendiga.